Vale, esta es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. ¿Qué excursiones hacer con guía, y por tanto pagando, cuando estás en Islandia? Vamos a ello. Islandia tiene unos expertos en naturaleza increíbles, que son capaces de llevarte a lugares que probablemente ningún artículo de internet, post de redes o vídeo, ni siquiera yo, pueda. Y además son capaces de contarte historias increíbles de esa isla. Normalmente cuando pensamos en qué excursiones poder hacer con guía, se nos vienen a la cabeza, o a los resultados de búsqueda de internet, 4 principales. Coger un barco para ir a avistar ballenas, ir a un lugar privilegiado para poder ver auroras boreales, recorrer lo que es el interior de la isla, las Highlands o tierras altas, y visitar un glaciar por dentro. Adivinad qué 2 escogimos nosotros. Ya ahora os voy a contar por qué. Visitar un glaciar. Vale, la única razón por la que no deberíais visitar un glaciar si estáis en Islandia es si ya habéis visitado uno. Nosotros fuimos a ver, ojo, el glaciar con nombre Breiðamerkujökull. Porque Jökull significa glaciar en islandés. Y porque cuanto más rápido digas esa palabra, más islandés parece. Breiðamerkujökull. Breiðamerkujökull. Está junto al lado Jökulsárlón. Entiendo que Jökull también será glaciar. No tengo ni idea de lo que significa ese nombre. Básicamente es un lago que se ha formado a raíz de ese glaciar y que está próxima a la famosa Diamond Beach, que es esa playa donde las olas depositan trozos de glaciar y parecen cristales preciosos. Señora, ¿quieres 1 o 2 hielos en el cubata? Para poder llegar, el guía te va a llevar en una especie de autobús, por llamarlo de una manera. Porque autobús ya veis que poco. Y una vez allí te mete o dentro o te lleva por fuera. Mi recomendación es que vayáis a visitarlo rápido. Por lo general, de media cada año, este glaciar pierde unos 40 kilómetros cuadrados de masa como consecuencia de un derretimiento acelerado causado por el cambio climático. Y ahora vamos a la otra, ¿vale? Las Highlands, las tierras altas. ¿Qué tiene ese sitio inhóspito, perdido? No hay ningún alma en ese lugar interior de la isla, no es habitable. ¿Qué tiene que llame tanto la atención? Probablemente todo. Es una excursión que te va a ocupar prácticamente todo el día. ¿Por qué hacerla con guía? Porque salvo que seas un experto en naturaleza y un experto también conductor y un orientador nato, las posibilidades de perderse son tan altas que yo creo que lo mejor es que vayas con un experto y una vez más en uno de sus monster truck islandeses. I want to remember this. Best guide in Iceland. Thank you so much. Thank you. Bye. Inciso, si por lo que sea veis este vídeo, contratáis esa excursión y tenéis la suerte de caer con la misma guía, por favor, enseñádselo, porque es como una especie de homenaje que queremos hacerle por la maravillosa experiencia que nos dio cuando estuvimos allí en las tierras altas. Nos llevó hasta una especie de cráter dormido, donde en su interior, en el centro, hay un albergue al que solo se puede acceder si has contratado una excursión. Y ojo, cuando te has tirado toda la mañana con esas temperaturas tan gélidas, viene bien meterse entre 4 paredes calentitas. Y además tienen la posibilidad de ofreceros un baño en aguas termales. No os puedo decir la sensación que es bañarse en aguas tan cálidas rodeado de nieve. Con una gorra no por el sol, porque no hay, sino que dice porque así se te va menos calor cuando salgas, porque eso va a ser la mejor parte de todas. Tal vez llegar allí en bañador no sea tan gracioso. Ya no hay tiempo que nos pueda. Dale chicha, que no siento los pies. Nada, oye, disfrutando del paisaje, ¿eh? No sintáis frío por nosotros porque ya estamos muertos. Pues ya estaríamos, ¿no? Joder. Ahora viene la parte no tan bonita de estas excursiones. No son visitas baratas. Como todo en Islandia es bastante caro, pero sí que es cierto que no hay nada igual.
Ya sé lo que me vais a preguntar. ¿La Laguna Azul, sí o no? No. Nosotros no la visitamos, es carísima, está petada y es más postureo que otra cosa. Hay cientos de lagunas y de ríos termales en Islandia donde podéis bañaros, muchos de ellos gratuitos y otros tantos pagando muchísimo menos. Vale, y con esto ya estaría todo. Si tenéis cualquier dudilla os leo en los comentarios y por lo demás, like y suscribiros y echadle un vistazo al resto de vídeos sobre Islandia.